A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título de la parte editorial hoy es el siguiente: ¿en verdad piensa usted que nos irá bien? Repito la pregunta, que es el título de la parte editorial. ¿En verdad piensa usted que nos irá bien? Y cuando me refiero a que nos irá bien, si la gobernación que lleve a cabo la anticientífica abonará a la mejoría de la calidad de vida, a gozar de un sistema público de salud y un sistema público de educación que al menos reconstruya lo que había hace 6 años. Será un gobierno que invierta en infraestructura para empezar a recuperar la infraestructura que hoy está en ruinas. El aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué es lo que pasa? Que el año 2026 en México habrá algo del Campeonato Mundial de Fútbol. Va a haber, no sé si algunos juegos, alguna cosa así, pero tiene que ver con el Campeonato Mundial de Fútbol. Y eso ha obligado al gobierno federal a tener que destinar miles de millones de pesos que no tiene a ese aeropuerto para expandirlo, que una nueva terminal y eso, para poder satisfacer la demanda extraordinaria de quienes vendrían a ver los partidos que se jugarían en México. Eso les habla a ustedes de un absurdo. Dice, a ver, se requiere entonces que haya un campeonato de fútbol para poder ampliar o resolver los problemas de congestionamiento, de desastre del aeropuerto. Tal parece que sí. Pero ¿con qué se va a pagar? Van a aumentar el derecho que ya está ahí, ya se aprobó por parte del Congreso, el TUA, tarifa por el uso de aeropuerto, ya se subió el derecho para los que vienen en los barcos, en los cruceros, están protestando, etcétera, porque no tienen dinero para destinar eso. ¿Y a qué lo están destinando el dinero? Al Tren Maya, al transoceánico, a la AIFA, a Dos Bocas, etcétera. Es decir, la única o el único conjunto de obras prioritarias para el anterior gobierno y son las 4 que mencioné. Que el aeropuerto, pues que salga de los mismos usuarios, cóbrenles un lanón ahí. Es el de los aeropuertos más caros del mundo por usar. Entonces, ante esos hechos, ante esa situación, la pregunta brota imparable. ¿Piensa usted que nos va a ir bien? No sé si sea usted una persona interesada en este tema de la distribución de los recursos que se captan mediante la ley de ingresos. Si no lo es, bueno, pues es difícil enterarse de estas cosas, pero si es usted una persona que le interesa el futuro de México relacionado con la situación de las finanzas públicas, en este momento está usted enterado del desastre que es la distribución de los recursos escasos del presupuesto. Está solicitando el gobierno federal un endeudamiento de 1.5 billones de pesos. ¿Para qué? Para pagar el servicio de la deuda, es decir, los intereses que hay que pagar irremediablemente de aquí a diciembre, de enero del 25 a diciembre del 25. Es decir, nos estamos endeudando para pagar los intereses de la deuda que aumentó casi 70% López Obrador. Eso es una tragedia. Eso no se puede sostener en el tiempo. Y si a eso le agregamos que el crecimiento de la economía el próximo año va a ser de 1, 1.1 o menos de 1, el panorama luce explosivo. En esas condiciones, pues, le vuelvo a preguntar, ¿piensa usted que nos irá bien?
Vayamos a ver otro aspecto. Tenemos la Ciudad de México, por decir, aquí, o Guadalajara, o Monterrey, o Chihuahua, o Mérida, o León, Guanajuato, Hermosillo, etcétera, etcétera. Cuando usted ve el estado en el que se encuentra la infraestructura de la Ciudad de México, dice uno, ¿no es posible? Claro que es posible. ¿Recuerda usted la cantidad de inundaciones que hubo este año como no se veía en muchísimos años? ¿Recuerda usted un año en que el metro haya funcionado tan mal, si es que se le llama funcionar a eso, como este año, por ejemplo? ¿O como el año pasado? ¿O desde el desastre de la línea 12? Y no. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior, el presidente le ordenó, échate para acá, echa la lana para acá, para tirarla en aquellos proyectos que eran locura, eran caprichos, ocurrencias. Pues eso lo está manteniendo la anticientífica. No ha dicho, señor, perdóneme usted, pero no se puede eso. Si no, esto va a estallar, esto va a generar un conflicto de una gran magnitud, pero no se atreve a hacerlo. En consecuencia, la degradación de la infraestructura, del sistema público de educación, del sistema público de salud, de el abasto de medicamentos, de el crimen organizado, las balaceras. Vean lo que está pasando en Sinaloa. Miles de elementos que llegan y las balaceras siguen, los incendios de las empresas que se resisten a pagar la extorsión, etcétera, etcétera. Con todo eso que usted ve, o sea, no estamos hablando aquí de la salud de las finanzas públicas, estamos hablando de la población de Culiacán, estamos hablando de la población en Chiapas, estamos hablando del desastre y de los robos que dejó Cuitlagua García en Veracruz, o del desastre que ha habido en este estado, en el otro, en el otro, en el otro, a donde voltee usted. Por eso le pregunto, ¿piensa usted que nos irá bien en el gobierno de la anticientífica? Aun cuando afirmar que nos irá bien es de locos ante la realidad, hay millones de mexicanos que piensan que nos va a ir muy bien. ¿Por qué razón? Una de ellas es las dádivas que reciben millones de mexicanos. Y me explicaba una persona ayer que le entiende a estas cuestiones de la mentalidad del individuo. Y es la siguiente: puede haber una desgracia alrededor de él, una tragedia, pero el hecho de que le estén entregando 6,000 pesos bimestrales y algo, y sean 7,000 el año próximo, bimestrales, eso para él es de una gran importancia y lo valora frente a la tragedia. ¿Por qué? Porque está recibiendo en el bolsillo, está sintiendo una mejoría. Él, a su edad, adulto mayor, pues ya dice, no, pues yo también he visto esto y que las inundaciones y lo que sea. Entonces, este gobierno, al igual que el anterior, le apuestan a eso. El pueblo mexicano, la sociedad mexicana, perdón, o millones de mexicanos, sobre todo los de escasos recursos, sobrevaloran el que se les dé una cantidad en efectivo. Ellos no valoran adecuadamente el que no haya escuelas de calidad para sus hijos, el que no haya un sistema de salud eficaz, que lo atienda con calidad y calidez, pero él tiene dinero y puede ir a comprar a una farmacia las medicinas que antes le regalaba el Seguro Popular. Entonces, mientras este gobierno tenga dinero o pueda obtener recursos para seguir manteniendo a esos millones de mexicanos con estas dádivas, van a seguir las cosas. No igual, empeorarán, pero poco a poco. ¿Pero cuánto durará eso? No mucho, no mucho. ¿Por qué?
porque el mundo está también enfrentando una situación de inestabilidad e incertidumbre. Y eso da por resultado que las tasas de interés elevadas se mantengan. Eso da por resultado que sea más difícil combatir la inflación y eso daña a esos que menos tienen. Al haber un crecimiento menor de la economía, habrá menos empleos formales. Entonces la gente se verá obligada a irse a la informalidad o irse a servirle a la delincuencia. Y eso tiene un límite hasta que llega un momento en que dicen, se acabó esto y empezar a recortar, como va a suceder el próximo año. Estos organismos autónomos y que por acá y por allá hay que compactar áreas, secretarías, ahorita no se ve porque en el presupuesto de egresos del año pasado, que se aprobó en noviembre del año pasado, está presupuestado los 12 meses de este año. El problema se va a venir a partir de enero, cuando tenga que empezar a cortar cabezas y mucha gente pierda su empleo en el sector público y eso tendrá un efecto directo e inmediato en el sector privado, porque bajará el consumo, bajará la demanda de algunos productos, bajará la necesidad de trabajadores, etcétera, etcétera. Le pregunto otra vez entonces, ¿está seguro todavía que nos irá bien en el próximo gobierno? O en este gobierno, pues, pero a partir de enero del 25. Usted me dirá, claro, porque la doctora y porque por allá y la 4T, respeto su opinión. Y si efectivamente usted acierta y nos va bien y muy bien, yo digo gracias, Dios mío, por darnos esa gracia a los mexicanos. Sin embargo, me es imposible en este momento, con los datos disponibles, datos oficiales, que alguien en su sano juicio pueda afirmar que nos irá bien. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Mire usted, ahorita es imposible ocultar la crisis de petróleos mexicanos. De acuerdo a los estados financieros, Petróleos Mexicanos le adeuda a sus proveedores alrededor de 400,000 millones de pesos. Y hoy apareció una nota ahí en un medio impreso donde todas las cosas que hizo el sinvergüenza de Octavio Romero Oropesa en la contabilidad de Pemex fue para ocultar la realidad al presidente. Por eso quería quedarse 2 años más. ¿Qué significa esto en términos monetarios? Que parece que la deuda de corto plazo real son alrededor de 700,000 millones de pesos. Pemex, en ese sentido, prácticamente va a detener su operación o la va a mantener ahí nomás para que ahí vaya saliendo para el chivo, como dirían. ¿Por qué? Porque ya canceló nuevos contratos con nuevos prestadores de servicios, porque ¿quién le va a fiar a Petróleos Mexicanos ahorita? Si han hecho que quiebren miles de empresas medianas, pequeñas y micro, que no les pagan algunas desde hace año y medio o 2 años. Ese gobierno de apoyar a los que menos tienen, etcétera. No es cierto eso. En esas condiciones, pues, es casi imposible afirmar que nos va a ir muy bien o bien con este gobierno. No hay elementos que podamos nosotros tomar como sustento a nuestra afirmación. Cada día que pasa, se agravan las cosas que nos rodean, la inseguridad, los crímenes, los homicidios, etcétera. Agréguenle a eso el factor Trump. Los análisis de los 2 tweets de ambos presidentes dicen algo muy sencillo. De la misma plática hay contradicción entre lo que afirmaron el uno y la otra. Y la pregunta para usted sería, ¿a quién le cree usted?
a lo que dice Donald Trump, que se negoció y que aprobó la anticientífica, o a la anticientífica que dice no, jamás nos comprometimos a cerrar la frontera, estarán abiertas las fronteras, cosa que no es cierto. El trabajo de México para detener a los migrantes para que no lleguen a la frontera empezó desde López Obrador, cuando Ebrard se culiempinó y que dijo, sí, está bien, mandaremos 20,000 elementos de la Guardia Nacional. Es decir, no es posible, pero en esto de los proveedores, cuando le preguntan en la mañanera a la anticientífica, dice lo siguiente, fíjense ustedes el cinismo, entre comillas, es decir, es una cita textual. Sí, hay una deuda a proveedores y se está haciendo una revisión que es normal, no por ninguna otra cosa. Es decir, que Pemex tiene para pagarles, pero no les va a pagar a todos, sino que está revisando factura por factura. Pero resulta que de esos 400,000 millones de pesos que adeuda, más de la mitad ya han sido facturas aprobadas y obra recibida por Petróleos Mexicanos. Pero dice la mentirosa de la anticientífica, se está haciendo una revisión que es normal, no por ninguna otra cosa. Pero es normal cuando se deja una administración y entra otra en una revisión y se van a definir distintos mecanismos para el pago de los proveedores. Quiere decir que no tienen dinero y lo que está sucediendo ahorita es que andan buscando que un grupo de bancos les financie esa deuda, pero con cargo al gobierno federal. Es decir, el gobierno federal va a pedir ese dinero y se lo va a dar a Pemex para que les pague a los proveedores. Pero, ¿por qué miente la anticientífica? Por el temor que tiene de que aquel que está no sé dónde vaya a pensar, oye, mi obra, Pemex, y que se destape la cloaca en Petróleos Mexicanos. Y una vez más, la abyección, la cobardía, la indignidad, etcétera, de esta mujer que la obliga a pronunciar mentiras, pero burdas, chafas, ¿no? Luego dice, Pemex congeló, ya les expliqué, con nuevos contratos con proveedores. En esas condiciones, ¿qué esperar entonces? Que más dinero va a tener que dar el gobierno federal, tomarlo del presupuesto o de los ingresos del erario para apoyar a Petróleos Mexicanos, cuando es una empresa quebrada totalmente, insalvable, pues. Ese es un ejemplo claro, nada más, de la mentira de la anticientífica para tratar de cubrir, de ocultar una realidad que es inocultable. Es decir, en el medio de los empresarios, de la clase política, se sabe el desastre financiero de Petróleos Mexicanos. Ya no voy a mencionar el desastre técnico, productivo, etcétera, etcétera. Le pregunto entonces otra vez, ante esas verdades imposibles ya de ocultar, ¿en verdad piensa usted que nos irá bien? Ahora, de pensar que no nos irá bien, entonces le pregunto, ¿por qué es entonces el aplauso de tantos a los responsables de esa tragedia? ¿Por qué las personas, no, es que la Claudia, la hora de las mujeres, y la hora de qué? ¿De que van a seguir trincando, van a seguir robando igual que lo hicieron con López? Por eso no tiene lógica. Si alguien dice, no, 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 nos va a ir de la patada, bueno, entonces, ¿por qué le aplaudes? ¿Por qué festinas, Claudia llegó y todo? Cuando lo opuesto sería lo correcto. Nos va a cargar el payaso, por eso esta bola de sinvergüenzas que vienen robando y destrozando el país desde el gobierno pasado. Nadie dice eso. ¿A qué se debe eso? ¿Cobardía? ¿Temor a que le quiten su dádiva que le dan bimestre a bimestre? ¿O simplemente porque es la costumbre ya
que ellos aplauden al poderoso porque saben que algo les va a caer en la mano. En cualquiera de esos casos, hay una complicidad evidente que fortalece la gobernación de la anticientífica. Es que nos apoyan decenas de millones de mexicanos. Bueno, sí, pero jamás pregunta, ¿y por qué nos apoyan si les está yendo de la patada y les va a ir peor? ¿Por ignorantes? ¿Por oportunistas? ¿Por corruptos? No lo sé. No se ha hecho un estudio serio para medir esas respuestas o esas razones. Pero el hecho es que no tiene lógica, pues. Y sin embargo, sucede. Ahora bien, por otra parte, si ya se sabe ahorita, a 2 meses, bueno, ni siquiera 2 meses, ahorita es 28, los 2 meses se van a cumplir este sábado. En 2 días se cumplirán los 2 meses apenas y ya se sabe que lo prioritario no va a tener dinero. Educación, salud, infraestructura, combate al crimen organizado. Entonces, otra vez la pregunta, ¿cómo es posible que estén, ay, sí, qué bien, pero qué nos están dando cuenta? Recortes a educación, recortes a salud, recortes a esto, recortes a lo otro, para canalizar el dinero a Dos Bocas, al Tren Maya, al AIFA, al Transoceánico, etcétera. ¿Será nada más por ignorancia que las personas aplauden y apoyan, no obstante, lo que están padeciendo o que lo van a padecer pronto? La verdad es que no tengo yo una respuesta específica a esa conducta específica. Ahora bien, si los actuales políticos, funcionarios, el gobernante es de Morena, que eran los mismos que estaban en lugares diferentes en el gobierno de López Obrador, pero eran los mismos, incapaces, ignorantes en materias de la gobernación, corruptos, sinvergüenzas, desconocedores de la realidad del mundo e incapaces para conducir con eficacia, con eficiencia, el área que les han asignado. Luego entonces, ¿de dónde piensa usted, en caso de que usted pensare así, de dónde piensa que nos va a ir bien si son los mismos ladrones, los mismos rateros del gobierno anterior? ¿O acaso piensa usted que el tal Amílcar, que los hijos de López, que el Pío, que lo otro, ya se volvieron honrados, unas blancas palomitas? No, ya vieron qué tan fácil es robar, ocultar las cosas y lo van a seguir haciendo. ¿Les interesa el país? Les vale el país. Por eso le pregunto a usted otra vez, es la quinta o sexta vez, ¿de dónde saca usted que nos va a ir bien con el gobierno de la anticientífica? Abre la boca y la riega. Vea las tonterías de esa relación, de esta llamada con Trump. Dice uno, ¿dónde están pues los argumentos, los elementos para afirmar y defender que nos va a ir bien? La verdad es que no entiendo eso de parte de millones y millones de ciudadanos mexicanos. Y eso me preocupa sin duda alguna. Me preocupa en verdad. ¿Por qué? Porque estas personas podrán hacer y deshacer lo que les dé su regalada gana y no va a haber condena de los millones o decenas de millones de ciudadanos. ¿Por qué? Porque viven de esa ilusión o la esperanza de que siempre podrán darle esas cantidades cada bimestre o cada mes, como guste usted. Y nadie les ha explicado, los partidos políticos no se han atrevido a exhibir
esa situación de parte del gobierno federal. Por ejemplo, en la discusión en el Senado sobre estos organismos autónomos y la deuda, cuando discutieron la ley de ingresos, la iniciativa. La verdad es que están uno o dos de la oposición, la senadora Anaya, Ricardo Anaya, sin parentesco entre ellos, por supuesto. La señora es de Zacatecas y Ricardo es de Querétaro. Y otros, uno, dos, una cosa así. Y los otros riéndose, hablando por teléfono. A la hora de votar, ¡prum!, se aprueba. Vámonos, órale. Es decir, ese es el país que hemos construido. Por eso yo decía en una respuesta, nos gusta hacernos la víctima. Es que estamos así, no vamos a poder hacer más, porque no nos dejan, porque las tasas de interés son altas. ¿Y qué, lo ignorabas eso o qué? Estamos pues ante una situación donde el gobierno de Morena, el del gobierno anterior y está lleno de gente incapaz, incapaz. Y le doy otro ejemplo, mire. La señora o señorita Buenrostro, no sé si esté casada o tenga hijos o no, la que preside, la secretaria de la Función Pública o secretaría de la Anticorrupción, o no sé qué cosa, un nombre largo. Ella llega y López Obrador la nombra oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y ordena que la compra de todos los medicamentos del sector público la haga ella. Todos los medicamentos, todos, absolutamente, todos los productos médicos, que el mertiolate, que el algodón, las jeringas, ni madre, todo ella. Cuando en su vida había comprado algo, por supuesto, del sector público. Ella se había dedicado a otras cosas dentro del sector público. ¿Qué pasó? Un fracaso rotundo, el cual no es resuelto todavía. 6 años después no han podido resolver el desabasto. Luego, cuando ya la cosa está tan grave, la sacan de ahí y la mandan al SAT. Amenaza a los principales contribuyentes, aquellos pagan y ahí se ven. Muchos inocentes palomitas piensan que eso lo iban a estar pagando las empresas cada año. No, era un pago extraordinario por un mecanismo que hay en la ley del impuesto sobre la renta, pero algo que se acumuló en 4 o 5 años anteriores, de tal manera que si yo le pago a usted todo hoy, y el año que entra ya será totalmente diferente el asunto en términos de la cantidad a pagar. ¿Qué es lo que sucedió después? Cuando ya truena ahí la cosa en el SAT, está peleada con todo el mundo, la mandan a la Secretaría de Economía. Dice uno, Dios santo querido. Y ahora la mandan a combatir la corrupción. ¿Cuándo? Pues ha habido unos audios donde un tal Amílcar la relaciona a ella con contratos, etcétera. ¿Quién va a pensar que se mueve en ese nivel? Que ella no le concedió ese favor o esa petición o esa orden a uno o dos de los hijos de López Obrador, por ejemplo. Esa es la que va a combatir la corrupción, y dice uno, por favor, no me echen inglés, pues. Estamos ante una situación donde López Obrador le dejó medio gabinete, si no es que un poquito más, pero los puestos claves quedaron gente de López Obrador. Educación, Mario Delgado. Gobernación, una señora Isela, algo así. En el caso de el Congreso, Monreal controla diputados y Adán Augusto controla el Senado. Educación, Mario Delgado. Entonces dice uno, economía, este señor de Marcelo Ebrard. Dice uno, el margen de maniobra que tiene la anticientífica es muy pequeño. A eso le agreguen su abyección, su cobardía para no decidirse a hacer
presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y eso no lo podemos resolver nosotros. Eso es algo que ella en un determinado momento tendrá que resolver. Las cosas se le han complicado todos los días. El último problema, esta situación con Trump. Trump entra el 20 de enero del 2025 y a partir de ahí agarren piedras. Trump no tiene restricción alguna para hacer planteamientos absurdos. ¿Por qué? Porque ya no puede reelegirse. Ya no puede reelegirse. Hay mucho coraje en un sector en Estados Unidos, que es la clientela de Trump. Estamos hablando de 75, 80 millones de norteamericanos que fueron los que le dieron el apoyo a Trump. Esa cantidad de decenas de millones están en contra de los migrantes, están en contra de los mexicanos, están en contra de que sigan entrando drogas a Estados Unidos, etcétera, etcétera. En esas condiciones, pues, ¿cómo podríamos atrevernos a afirmar que con el siguiente gobierno nos va a ir muy bien? No hay sustento para eso. No hay elemento alguno que nos permita vislumbrar un gobierno de 6, de que pase de panzazo, ¿no? No hay elemento alguno. Por el contrario, sí hay, y muchos, elementos que nos hablan de una tragedia peor que la anterior. ¿Por qué? Porque la anterior recibió de los malos neoliberales cientos de miles de millones de pesos en diferentes fondos. En esas condiciones, pues, vea usted lo que está pasando, la reforma judicial, que ya no saben ni cómo hacerla. No le quieren dar el dinero que ha solicitado el INE, le quieren recortar a la mitad. ¿Cómo le van a hacer? ¿Quién sabe? Es una situación, no tenían candidatos y de la noche a la mañana aparecieron 20, 30 mil más. Dice, ¿qué pasó? Bueno, pues el acarreo. Ese es el México que ha empezado a entregarnos la anticientífica y no se cumplen 2 meses todavía. ¿Se imagina usted cómo va a estar este país allá por junio del año próximo? Tenemos los mexicanos la costumbre de no ver muy adelante. Somos inmediatistas, vemos al cortísimo plazo. Sin embargo, en las condiciones actuales del mundo, hay que saber o hay que darle espacio a una idea sobre el futuro que nos espera, tomando en cuenta, por supuesto, lo que está frente a nosotros hoy. Sin embargo, repito, los partidos no juegan su papel, ellos en lo suyo, que se reúnen, nos juntamos con estos por acá y por allá, pero me da pena decirlo, ¿verdad? Pero nuestro dirigente nacional se reunió con los diputados locales de Jalisco, 6 personas o 5, una cosa. Dice, el PRI, un partido histórico. O que por allá, que los de Chihuahua vinieron a visitar, 6 personas, diputados locales. Es decir, no estoy diciendo que fue responsabilidad de una persona, pero el hecho es que el PRI ha pasado prácticamente a la irrelevancia. 14 senadores de 128, prácticamente el 10%. Es nada eso. En una Cámara de Diputados de 500 tiene 35. Estamos hablando del 7%. En esas condiciones, pues, la fuerza que tiene el PRI para incidir en ciertas iniciativas y lograr su aprobación es nula. Es irrelevante.
Morena no lo necesita para sacar adelante sus iniciativas. Morena no necesita al PRI para sacar adelante sus reformas constitucionales. Ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque estamos ante un gobierno unipersonal de facto. Un pensamiento único, el de la 4T y el segundo piso. Esa es la realidad hoy. Estamos regresando a los niveles de los años 60, 70 del siglo pasado, donde el presidente de la República controlaba los tres poderes de la Unión. Controlaba todos los estados mediante la designación del candidato del PRI a las gubernaturas. Es decir, hemos caído en un proceso de involución, de retroceso palpable, evidente. Y todavía hay alguien que con eso se atreve a decir que nos va a ir muy bien. Tiene todo el derecho a afirmar eso, pero no hay derecho alguno que pueda hacer que los demás aceptemos esa tontería, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que nos espera en el gobierno de la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo. Y en la medida en que tratemos nosotros de cubrir eso y decir, no, muy bien, con ella, la hora de las mujeres, etcétera, en esa medida peor nos va a ir. Entonces, la responsabilidad ahí está para quien quiera tomarla. Pero repito, afirmar hoy que nos va a ir muy bien con este gobierno porque su gobernación va a ser muy buena, requete buena, es casi un acto de locura. Así es que ya sabe usted. Les agradezco su presencia aquí en esta sección editorial.